Física primero medio, entonces, estamos en la unidad número 2, que es luz y óptica geométrica. En esta unidad 2, bueno, obviamente entender un poco lo que son los fenómenos luminosos y algunos fenómenos asociados, ¿cierto? Como la reflexión, la interferencia, y obviamente qué aplicaciones pueden tener esto, ¿cierto? En la vida cotidiana, como los espejos, como las lentes, ¿ya? En la guía pasada nosotros estuvimos analizando básicamente lo que era el fenómeno de reflexión de la luz y las imágenes que se producían en los espejos cóncavos y convexos, ¿ya? Ahí analizamos esto desde un punto de vista geométrico, ¿cierto? Entonces vimos cómo se podía encontrar la imagen virtual, ¿cierto? O real desde el punto de vista geométrico. En esta guía vamos a ver, ¿cierto? Vamos a continuar con esta idea. Y existe una forma un poco más concreta de poder determinar aquello, que son son las ecuaciones en el fondo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a estudiar unos elementos que se llama la ecuación de los espejos. La ecuación de los espejos lo que hace en el fondo es entregando una manera analítica de poder determinar dónde está la imagen de un espejo, ¿ya? Entonces, una ecuación es una ecuación de primer grado, por lo tanto es simple, hay que encontrar la incógnita, solamente una incógnita. Por lo tanto, para el nivel primero medio no debería ser problemático resolver una ecuación de primer grado. Lo único que sí uno tiene que saber qué significa cada constituyente de la ecuación. Entonces aquí en esta diapositiva tenemos definidos, ¿cierto?, los elementos que constituyen esta ecuación de los espejos, que esto nos permite determinar con claridad en qué lugar se encuentra una imagen. Entonces aquí hay 4 letras que hay que decir qué significa. La letra Q significa, ¿cierto?, la distancia que está la imagen del espejo. ¿A qué distancia está la imagen del espejo? Se simboliza con la letra Q, ¿ya? La letra P identifica la distancia que está el objeto del espejo, ¿ya? Aquí distancia se encuentra la distancia, ¿cierto?, el objeto del espejo. Aquí distancia se encuentra. Y F, como sabemos, es el foco, ¿no? La distancia focal. ¿A qué distancia se encuentra el foco del espejo? Entonces ahí tenemos las definiciones y esta es la ecuación, que es una ecuación fraccionaria. Y acá obviamente tenemos el objeto, la distancia P, ¿cierto? Acá está la imagen, la distancia Q, ¿ya? Entonces, esos elementos yo obviamente los tengo que utilizar para poder resolver una ecuación, ¿cierto?, de los espejos para determinar dónde se encuentra la imagen fundamentalmente. Entonces, acá nosotros podemos utilizar esto de dos maneras. Una en forma geométrica, que es lo que tenemos acá. Tenemos que un objeto se coloca a 9 centímetros frente a un espejo cóncavo, de distancia focal 3 centímetros. Entonces me piden construir un diagrama explicativo, que es lo mismo que hicimos nosotros en la clase pasada, donde nosotros construíamos un diagrama explicativo de la imagen que se formaba a partir de rayos luminosos que lanzábamos hacia el espejo. Entonces lanzábamos, ¿cierto? Aquí está el objeto, la distancia P, lanzábamos un primer rayo luminoso que chocaba contra el espejo y pasaba por el foco, ahí lo tenemos. Un segundo rayo luminoso, ¿cierto?, que pasaba por el foco y se regresaba en forma paralela al eje óptico, y donde se cruzaban estas dos cosas se formaba la imagen, ¿ya? Entonces yo aquí tengo una visión de cómo podría ser esta situación de un objeto colocado en esta posición, ¿ya? ¿Cómo sería la imagen que se está produciendo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, geométricamente yo lo puedo determinar, ¿ya? Ahí veo que es una imagen, ¿cierto?, real, que es invertida, ¿cierto? ¿Ya? Pero podría yo hacerlo en forma más precisa. Y para hacerlo de forma más precisa, yo aplico entonces esta formulita de la ecuación de los espejos, que es la que acabamos de ver. Lo único que tengo que hacer es identificar los valores, ¿no? El foco me decían que era 3 centímetros, y me decían que el objeto estaba a 9 centímetros del espejo, y lo que me piden calcular es la distancia de la imagen, que sería la X. Por lo tanto, estos 3 elementos que están acá, yo los reemplazo acá, y me queda así. Uno partido por X, ¿cierto?, que es la imagen. Uno partido por la distancia objeto, que es 9. Y uno partido por 3, que es, ¿cierto?, la distancia focal. Entonces, esta es una ecuación fraccionaria. Hasta ahí se acabó el problema físico, en realidad, porque ya tengo la ecuación y puedo determinar y sacar cuánto vale el valor de X, ¿ya? Ese es el concepto, ¿cierto?, desde el punto de vista de la física. Lo que viene a continuación, evidentemente, es un desarrollo matemático, ¿ya?, que yo acá puedo, evidentemente, utilizar distintos elementos para poder resolver esto.
puedo sacar mínimo múltiplo, múltiplo cruzado, dependiendo, ¿cierto?, de cómo me manejo yo con las fracciones, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Ya? Bueno, pero insisto, eso es un problema matemático que yo lo puedo resolver como yo estime mejor, como lo aprendí en realidad en mis clases de matemática. Hay distintas formas. Bueno, acá yo hice el desarrollo, ¿ya? Y entonces me queda 9 por 3, dividido por 9 menos 3, digamos, haciendo un análisis de las fracciones, entendiendo que esto tengo que darlo vuelta porque yo necesito la x, número partido por x. Finalmente me queda 27 partido por 6, ¿ya? Lo cual me da 4,5. Por lo tanto, esto es más preciso, ¿se fijan? Me está diciendo que la imagen se encuentra a 4,5 centímetros del espejo, ¿ya? Y por lo tanto es una imagen real, porque está delante del espejo, y está invertida de menor tamaño. Entonces, esta ecuación del espejo a nosotros nos permite precisar, ¿cierto?, de mejor manera dónde se encuentra la imagen, ¿ya? Y qué características tiene. Entonces, esto viene a complementar lo que usted desarrolló, ¿cierto?, en la clase anterior, donde nosotros hacíamos geométricamente esto. Entonces, ahora le podemos poner, ¿cierto?, un poquito más de exactitud, colocándole el número y decir, mire, esto está justo en 4,5 centímetros. ¿Ya? Eso lo podemos hacer así, en forma analítica. En la guía le aparecen uno o dos ejercicios de esto, entonces usted tiene que tratar de intentar desarrollarlo usando el mismo mecanismo que aparece acá. ¿Ya? Bueno, eso es la ecuación del espejo, y eso es lo que nos había quedado un poco pendiente de la clase anterior, que nosotros no pudimos desarrollarlo. Hoy día nos preocupa la refracción de la luz. La refracción de la luz es el cambio de dirección y velocidad, ¿cierto?, que experimenta un rayo luminoso cuando pasa de un medio a otro medio distinto. ¿Ya? Entonces, cuando la luz viene de un medio y pasa a un medio diferente, nos encontramos entonces con este fenómeno de refracción de la luz, que podemos apreciar acá, ¿cierto? Aquí vemos, ¿cierto?, cómo la pajilla se ve en forma distinta, ¿no? En el aire y en el agua se ve, ¿cierto?, en forma distinta. Y eso evidentemente sucede porque la luz en el agua se refracta, es decir, en el agua la luz cambia de dirección y de velocidad. Ese fenómeno se llama refracción de la luz, ¿ok? El fenómeno de refracción de la luz, ¿cierto?, cumple con algunas normas básicas. Una, que la podemos apreciar en este cierto diagrama que está acá, que tanto el rayo incidente, el rayo refractado, ¿cierto?, estos dos rayos que están acá, están en el mismo plano que como lo apreciamos ahí, pues, están en el mismo plano. ¿Ya? Cuando el rayo incidente, este que viene acá, ¿ya?, pasa de un medio en el que se propaga a mayor velocidad, por ejemplo, este es el aire, viene a mayor velocidad, y pasa a un medio que se propaga con menor velocidad, ¿cierto? Este rayo refractado se acerca a la normal, no sigue derecho, ¿se fijan? Se acerca a la normal. Eso sucede cuando pasa de un medio de más a menos velocidad. Y cuando sucede al revés, que podríamos mirarlo, ¿cierto?, en forma contraria, cuando viene un rayo luminoso, ¿cierto?, de un medio donde viene a menor velocidad, ¿ya?, y pasa a otro de más velocidad, se aleja de la normal, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso tiene que ver entonces con las velocidades, que tiene en un medio y en otro. Se puede acercar a la normal, que habitualmente es lo que ocurre, ¿ya? Porque en el aire, ¿cierto?, y en el vacío, donde tiene más velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, generalmente lo que ocurre, digamos, que se acerca a la normal. ¿Ya? Aquí te aparece el rayo reflejado también, porque evidentemente los rayos luminosos, al chocar contra una superficie, se refracta, pasa al interior y cambia de dirección y velocidad, pero hay una parte de él que se refleja también. ¿Ya? Todo material tiene lo que se llama el índice de refracción. ¿Ya? El índice de refracción es un elemento que relaciona dos velocidades. Relaciona la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz, ¿cierto?, en el medio donde está, ¿cierto?, penetrando la luz. Esa relación que se me produce entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio me da un valor que es constante. Ese valor constante se llama índice de refracción y es característico de las sustancias en las cuales ocurre este fenómeno. Por ejemplo, el agua 1,33, por decir algo, el diamante 2,42. Entonces estos valores están tabulados y uno los puede buscar, digamos, incluso muchos más. ¿Ok? Entonces, este es el índice de refracción. ¿Ya? Entonces me indica en cuánto se refracta, en el fondo me está indicando en cuánto se refracta la luz, en cuánto se desvía la luz. ¿Ya? ¿Ok? Entonces la N significa índice de refracción, la C es la velocidad de la luz, que tiene este valor constante, y la V es la velocidad de la luz en un medio determinado. Entonces, si nosotros nos preguntamos, por ejemplo,
¿cuál será la velocidad de la luz en el agua? Para eso yo puedo recurrir al concepto anterior, donde me dicen que el índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío dividido por la velocidad de la luz en el medio, ¿ya? Que es esta fórmula que está acá. Ahí está, ¿cierto? Ahí la vemos. Entonces yo despejo la V, porque necesito eso. Me queda entonces la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 km por segundo, partido por el índice de refracción del agua, que ya sabemos que vale 1.33. Yo hago esta división, que está acá, y me da entonces 225.500 y tantos kilómetros por segundo. O sea, aproximadamente podemos decir entonces que en el agua la luz viaja a 225.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? O sea, es menor que en el aire. ¿Ya? Por lo tanto, como es menor que en el aire, el rayo refractado se acerca a la normal. Y es por eso entonces cuando uno ve un objeto en el agua y lo ve en el aire, el objeto en el agua se ve distinto, ¿no? Se ve como más gordito, más quebrado, qué sé yo. O cuando usted mismo se ve en una piscina, ¿cierto? Se ve en una piscina, usted se mira y sus pies se ven como más cerca, usted se ve más gordito, qué sé yo. Ese fenómeno se llama refracción de la luz. ¿Ya? Eso es la refracción de la luz. Cuando un rayo luminoso pasa de un medio a otro y cambia su dirección y su velocidad. ¿Ok? Esto puede, ¿cierto?, ocasionar la descomposición de la luz blanca. Isaac Newton, ¿ya?, determinó que la luz blanca era una mezcla de colores, ¿ya?, y tal como se ve acá, ¿cierto?, al hacerlo pasar por un prisma, de un prisma, la luz blanca, ¿cierto?, se compone en muchos colores, ¿cierto?, desde el rojo hasta el violeta, ¿ya?, una mezcla de colores. Entonces, esto lo determinó y Newton, entonces esto nos lleva entonces a la conclusión de que la luz evidentemente no es blanca como todos pensamos a veces, ¿ya?, sino que la luz es una mezcla de colores, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo veo, ¿cierto?, blanco es porque la luz se está reflejando completamente y me llega completamente a mí, a mis ojos, ¿ya? Entonces, eso yo lo veo blanco porque toda la luz se está reflejando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo, como voy a reflejar, como se está reflejando la luz, ¿cierto? A mí me conviene, en los meses de verano, usar ropas blancas, claras, porque evidentemente la luz se va a reflejar ahí y no se va a absorber en una cantidad importante, por lo tanto yo voy a andar más fresquito. En cambio, durante el invierno, yo debo usar colores más oscuros porque evidentemente la luz se ve de color negro, ¿cierto?, cuando choca con una superficie, porque en esa superficie toda la luz es absorbida, no se refleja nada. Entonces toda la luz se absorbe. Entonces, como yo en el invierno necesito más energía para andar más calentito, qué sé yo, entonces obviamente me conviene utilizar eh, ropas oscuras para retener energía, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Entonces, los objetos yo los voy a ver en la longitud de onda que me devuelven, ¿ya? O sea, voy a ver algo de color rojo porque esa es la longitud de onda que me están devolviendo, y esa es la que observo. Bueno, la luz que más se refracta es la violeta y la que menos, ¿cierto?, es la roja. Si usted quiere comprobar esto, ¿ya?, uno puede tener que esperar que llueva y nos vamos a morir esperando porque en realidad está lloviendo tampoco. Entonces mejor hagamos una cosa más sencilla, que es, usted corta un circulito, ¿ya?, pinta los colores que aparecen acá, estos colores que vemos en este prisma acá, ¿cierto?, desde ciertos violetas hasta el rojo, pasando el amarillo, el azul, todo eso, usted los pinta, divide eso en partes iguales, y los pinta, y después usted lo hace un orificio en el medio, ¿ya?, un círculo, recuerda, le pone un lapicito, y después usted lo empieza a girar con su manito, ¿ya? Usted le da frecuencia, mientras más frecuencia le dé, usted se da cuenta que estos colores que apreciamos acá, se empiezan a ver, ¿cierto?, empieza a verse blanco el círculo, ¿ya? Se empieza a ver blanco el círculo, ¿de acuerdo? Eso usted lo puede hacer. ¿Sí? Este experimento se llama el disco de Newton, ¿ya? Lo puede hacer en su casa si gusta para ver, comprobar que obviamente la luz esta es una mezcla de colores, ¿ya? Y donde obviamente uno lo puede comprobar con facilidad son con los arcoíris, ¿ya? Que poco posibilidad de verlo tenemos, ¿cierto? Porque estos arcoíris grandes, porque realmente uno puede ver un arcoíris si tira un poquito de agua con la manguera y la tira así al sol, y ahí se aprecia ¿ya? O en la calle de repente cuando uno ve estas manchas de aceite, de repente ahí se aprecia de repente algo, ¿ya? Por ejemplo.
Pero habitualmente lo que uno quiere ver es un arcoíris, ¿cierto? En el horizonte. Y eso ocurre cuando llueve, ¿ya? Cuando llueve, ¿cierto? Gotitas de agua quedan suspendidas en el aire, ¿ya? Y cuando, ¿cierto? La tormenta ha pasado y todo eso, entonces aparece nuestro querido sol. No es que aparece, sino nos ilumina el sol, ¿ya? Y estos rayos luminosos atraviesan estas gotitas, ¿ya? Y en estas gotitas ocurre la refracción, ¿ya? Y por lo tanto los colores se empiezan a dispersar y se forma entonces la refracción, ¿ya? Y por lo tanto el arco iris que podemos apreciar acá, que yo sé que alguna vez todos hemos visto un arco iris, ¿ya? Por eso son, entonces, esa es la refracción de la luz, ese es el concepto, ¿cierto? ¿Cierto? Y donde lo podemos ver clarito, ¿cierto? En esta formación de los colores a través del arco iris. Las lentes es una aplicación directa de la refracción porque las lentes son sistemas ópticos, ¿ya? Por donde la luz pasa por ellos. No como los espejos que la luz choca y se devuelve. Las lentes, ¿cierto? La luz pasa por ellos, ¿ya? Entonces uno puede generar imágenes usando este fenómeno de la refracción de la luz, ¿ya? Las lentes usted las puede encontrar en muy diversas situaciones. La más común son nuestras gafas, ¿cierto? Que utilizamos, ¿ya? La lupa, que es muy conocida, los prismáticos, ¿cierto? Que utilizamos de repente cuando vamos, bueno, ahora no se puede, lamentablemente, pero antes cuando uno iba al estadio, miraba, o a un concierto, no sé, o si usted es dado a ir a la hípica a ver correr los caballos, también se utilizan los prismáticos ahí, ¿ya? Las cámaras fotográficas, ¿cierto? Etcétera, telescopios, es decir, todo instrumento óptico va a tener lentes en su interior, ¿ya? Tenemos nosotros dos tipos de lentes en general, los lentes convergentes, que son más gruesos en el centro, ¿ya? Y más delgados en los extremos, tal como se ve acá en este dibujo. Este es un lente convergente, más gruesecito acá y más delgado en los extremos, ¿ya? Y la característica de este lente convergente es que los rayos luminosos, ¿cierto?, que chocan contra el espejo convergente, se van a reflejar, ¿cierto?, en un punto, todo en un punto que es el punto focal, la distancia focal. Entonces, el lente convergente, los rayos luminosos, ¿cierto?, chocan, ¿cierto?, se refractan en la lente y después van a converger en un punto que es el foco. Entonces se llaman convergentes, que es este que está acá. Y el divergente es más grueso en los extremos, si se fija, más grueso en los extremos, y más delgado en su centro. Por lo tanto, en este caso sucede lo contrario, si los rayos luminosos, ¿cierto?, chocan contra el lente, atraviesan el lente, y en vez de converger en un punto, los rayos luminosos divergen, ¿ya? Divergen, y no se concentran, ¿cierto?, como ocurre en el otro, en este de acá, sino que divergen, ¿ya? Entonces, tenemos por lo menos acá, dos lentes, el convergente y el divergente. Existen evidentemente manifestaciones, ¿cierto?, de variaciones entre estos lentes. Existe el plano divergente, el plano cóncavo, qué sé yo, ¿ya? Pero básicamente la idea es que usted entienda estos dos que estamos mostrando acá, ¿ya? Los elementos de una lente son como muy parecidos a los elementos que tiene el espejo que usted prendió, ¿ya? Es decir, hay un eje óptico, que es el que está acá al medio, ¿cierto?, un centro óptico que es el que está acá adentro, ¿cierto?, en el medio, ¿cierto?, que es el punto central, ¿ya? Y en el caso de los espejos, los focos son muy importantes, ¿no? La distancia focal, que es el punto, ¿cierto?, donde por lo menos en el convergente los rayos luminosos convergen y se cruzan ahí, ¿ya? Que son los elementos como más importantes de una lente, ya sea convergente o divergente, ¿ya? Porque uno tiene que tener presente, ¿cierto? Los focos y el centro óptico, ¿no? Esos son como elementos importantes. Obviamente también hay que ubicar el objeto, ¿cierto? Recuerden que usted lo que tiene que hacer, lo que usted hace acá es mirar a través de la lente, ¿ya? Supongo que lo entienden, no es como el espejo, que en el espejo se refleja la luz y ahí se genera una imagen que puede ser virtual, ¿cierto?, o real, dependiendo de las características del espejo, pero acá lo que uno hace es mira a través de la lente, ¿ya? Y a través de la lente uno ve un objeto, ¿ya? Y ahí se le forma a usted una imagen. ¿Mm? Bueno, entonces, tenemos, en el caso de las lentes convergentes, harían como, en general, ¿no? Hay algunas variaciones que uno puede estudiarlas con detención, pero en general uno podría decir que hay como dos tipos de imágenes que se forman acá, ¿ya? Cuando el objeto está más allá del foco, ¿ya?, muy alejado del foco,
que sería este caso, ¿ya? Aquí está el objeto, entonces yo estoy mirando de acá, ¿ya? De acá estoy mirando. Estoy mirando, imagínense que esto es una lupa, yo estoy mirando así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Un objeto que está lejos del foco, ¿ya? Está entre dos F, o sea, el doble y el foco, ¿ya? Pero está lejos, eso no importa, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a ver a través de este lente convergente? Voy a ver, ¿cierto?, una imagen que va a ser real, ¿ya? Sin embargo, va a ser invertida, si usted se da cuenta. Va a estar, ¿cierto?, invertida, y generalmente va a ser de mayor tamaño, ¿ya? Entonces, si yo utilizo, porque esta lente convergente perfectamente puede ser una lupa, ¿ya? Una lupa, la que nosotros conocemos. Si yo miro a través de una lupa y veo un objeto que está como muy lejos, ese objeto yo lo voy a ver, ¿cierto?, de mayor tamaño, lo voy a ver un poquito más grande, pero lo voy a ver invertido, ¿ya? No al revés, invertido, ¿sí? Invertido. Pero esta noción de lo que estamos mostrando acá, no es lo que habitualmente nosotros vemos, po. Lo que nosotros habitualmente vemos es esto, ¿ya? Es cuando el objeto está entre el foco y la lente. Si te fijas, aquí está el foco y acá está la lente. Entonces el objeto está acá. Ahí está el objeto, ¿ya? Entonces está cerquita. Es como cuando usted toma la lupa y lo pone encima de la hormiga para mirarla, ¿eh? ¿Okay? ¿Ya? Entonces, en ese caso, a mí se me va a formar una imagen acá, derecha y aumentada, mucho más grande que el objeto, ¿ya? Mucho más grande que el objeto. Entonces, en ese caso, ¿ya? Estamos hablando entonces de un efecto lupa. ¿Por qué? Porque se está aumentando el tamaño de la imagen, se ve más grande, ¿ya? Y eso es lo que ocurre cuando uno utiliza la lupa, ¿ya? Es lo que uno tiene así como en la mente, ¿no? Cuando yo utilizo la lupa, la lupa aumenta el tamaño de las cosas. Está ocurriendo por esto que estamos mostrando acá, ¿ya? Por esto que está acá. ¿Te fijas? Entonces, cuando el objeto está entre el foco y la lente, o sea, está muy cerquita de la lente, yo veo una imagen que es virtual, derecha y aumentada, ¿ya? Como dice acá abajo. Esto se conoce como el efecto lupa, y es lo que nosotros utilizamos habitualmente con la lupa, ¿ya? Entonces, esas son las lentes convergentes, ¿ok? Que insisto, el ejemplo más sencillo que uno puede, para que usted lo entienda, es la lupa, ¿ya? El ojo humano también es una lente convergente, ¿ya? Entonces, como nosotros vemos habitualmente las cosas no están pegadas al ojo, ¿no? Sino que están como lejos, ¿ya? Nosotros las imágenes que recibimos en la retina las vemos como en así como esto, ¿ya? Esto podría ser el ojo humano, ¿ya? Pero obviamente más grande, y esta imagen tendría que estar acá, ¿ya? Tendría que estar acá en la retina, ¿ya? Entonces, nosotros desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que estamos estudiando, vemos las cosas en forma invertida, ¿ok? Porque el lente convergente, o sea, un ejemplo de lente convergente podría ser el ojo humano. Sobre eso nosotros vamos a tratar con mayor profundidad después, cuando estudiemos la anatomía del ojo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces el caso del lente convergente. En el caso del lente divergente, que sería este, hay un solo caso, ¿ya? No hay más que uno. Las lentes divergentes siempre, por su característica, van a formar imágenes virtuales, no importa dónde esté el objeto, puede estar más acá, más allá, da lo mismo, ¿ya? Siempre van a formar imágenes, ¿ya?, virtuales, ¿ya?, derechas y más chiquititas, ¿ya? O sea, siempre el lente convergente, perdón, el lente divergente, perdón, siempre va a formar imágenes virtuales y más pequeñas, ¿ya?, que el objeto en cuestión. Eso siempre va a ser así en el caso de una lente divergente, ¿ya? Bueno, esto se puede aplicar a muchas situaciones. De hecho, en el libro usted tiene algunos ejemplos de instrumentos ópticos que usted, bueno, el ejemplo más sencillo es la lupa, insisto, que uno siempre juega con ellos. A lo mejor, no sé, por los prismáticos puede ser otro ejemplo que uno puede seguir. Y acá obviamente tenemos algunos sistemas ópticos como un telescopio, ¿no? Que el cual, ¿cierto?, en forma simple, ¿no? Ahí usted puede ver que por lo menos tiene dos lentes, un lente convergente y un lente divergente, ¿ya? El lente divergente viene siendo el ocular, ahí está, ¿cierto?, que sería por donde uno mira, y el objetivo, ¿cierto?, donde uno, ¿cierto?, fija la imagen, vendría siendo un lente convergente. Entonces, es una conjunción de lentes. Entonces, la mayoría de los instrumentos ópticos
es una mezcla de lentes, en el fondo. Entonces, la inteligencia del personaje que desarrolló el instrumento óptico es cómo va colocando estas cosas. ¿Ya? Esto usted puede, insisto, puede, de hecho creo que en el texto de física y en la guía yo les puse que usted investigara algunos sistemas ópticos, ¿cierto? Y cómo funcionaban y ese tipo de cosas. ¿Ya? Este es un ejemplo para que usted sepa de qué trata esto. Y esto también es una manera de poder complementar la materia, pero insisto, esto lo vamos a analizar con mayor detalle después. ¿Ya? Pero son dos enfermedades al ojo, ¿no? La miopía, ¿cierto? Y la hipermetropía. ¿Ya? Que son dos enfermedades muy frecuentes que uno tiene, ¿ya? Y que obviamente se da mucho en la población, y donde, si usted se da cuenta, se corrige utilizando solamente un lente. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta imagen que está acá, ¿cierto? Acá está el objeto, yo estoy mirando y la imagen se me forma más allá de la retina. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es tratar de, obviamente yo, ese objeto no lo voy a ver con claridad, ¿cierto? No lo voy a ver bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Utilizo, ¿cierto? Un lente, ¿para qué? Para, a través de la refracción, ¿cierto? De una doble refracción, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Corro, ¿cierto? La imagen y la pongo donde tiene que llegar. Esto en forma simple, insisto, ¿ok? Vamos a estudiar con detalle después, pero para que usted entienda la importancia que tienen las lentes, ¿ok? Y ahí se me corrige el problema de la hipermetropía, y en el caso de la miopía, ¿cierto? Algo parecido, ¿cierto? La imagen se me forma ahora acá, ¿no? No acá atrás, sino acá, ¿ya? ¿Ok? Y yo esto lo corrijo entonces con un lente, ¿cierto? Que de estas características, y hago lo mismo, ¿cierto? Corrijo la refracción, y por lo tanto ahora la imagen se va a formar en la retina, ¿ya? Entonces estos dos problemas de nuestra vista, la hipermetropía y la miopía, ¿cierto? Que son cuando uno ve objetos borrosos, ¿cierto? Ya sea de cerca o de lejos, ¿ya? Uno los corrige simplemente utilizando lentes, ¿ya? Que es de fácil solución, ¿ok? Entonces, insisto, esto es una manera de ver cómo podemos nosotros aplicar las lentes en algunos elementos sencillos, ¿no? Como por ejemplo, corregir algunos problemas de nuestra visión.